un hombre que responde al nombre de Wilbert Jorge Solís Albertos. Fue el autor de 3 horrendos homicidios. Lo peor es que fueron sus parejas. Wilbert, quien pasó a la historia por sus terribles homicidios, efectuado entre los años 1979 a 1985, estas fueron sus víctimas, de acuerdo con la información que circula en Internet. Una de sus víctimas fue Manuel Díaz Aguilar. Su cadáver fue encontrado en la vía Chuburná, Cizal, en Yucatán. Aunque se desconoce cómo les quitó la vida a sus víctimas, algunos aseguran que habría sido por la vía del ahorcamiento, ya que los cuerpos fueron encontrados en avanzado estado de descomposición. Tras quitarle a la vida a su primera pareja, poco tiempo después, presuntamente un 11 de enero, le arrebató la vida a un hombre que según respondía al nombre de José Borges Cuellar. Esta segunda víctima habría sido víctima de varios balazos a manos de Wilbert, en un predio de la colonia Bojorques, en Mérida, Yucatán. Finalmente, su sed de sangre culminó con Armando Toraya Ríos. Sus restos fueron encontrados en la carretera Campeche, Villahermosa. Presuntamente, fue juzgado y condenado por sus crímenes, pero lo último que trascendió es que cumplió su condena y fue liberado bajo términos desconocidos. Hasta ahora se desconoce su paradero. Mario Alberto Zulú Canché, mejor conocido como el Matachavitas. En Mérida es raro hablar de asesinos seriales, sin embargo, sí lo hay. Este es el caso de el Matachavitas. Sus sangrientos actos fueron cometidos entre el 2007 y 2008. Sus víctimas predilectas fueron mujeres jóvenes de entre 15 y 25 años de edad. El Matachavitas fue responsable de 3 sangrientos crímenes. Según, su estrategia era engañar a las mujeres ofreciéndoles un trabajo bien remunerado. Otros datos que han trascendido es que era un sujeto de una familia de clase media, baja, y desde muy joven tuvo graves problemas con las autoridades, ya que desde muy joven fue señalado por hostigamiento y acoso sexual, hasta asalto a mano armada e intentos de violación. Jamás tuvo un empleo fijo y ya por último solo se dedicaba a robar. Su caso era el de una típica personalidad antisocial. Les prometía excelentes oportunidades de trabajo. Según, el hombre abordaba a sus víctimas con el pretexto de darles empleo. Las engañaba para que subieran a su auto. Las llevaba a lugares alejados de todo. Una vez ahí, les comenzaba a hacer propuestas indecorosas. Sin embargo, cuando éstas lo rechazaban, él se ponía violento. Las amenazaba y las violaba, pero para no dejar cabos sueltos que puedan proceder contra él, por vía de las autoridades, las asesinaba. Arrojaba los cuerpos al mar. Estos posteriormente aparecían en las costas o los enterraba en lugares despoblados junto a la carretera. Sus víctimas. Alma Lutzeli Canolchao, estudiante de preparatoria, Zulú la interceptó cuando salía de la escuela. Fue asesinada en junio del 2007. Zulú la mató a golpes. Posteriormente, tras la aprehensión del asesino, este declararía que no quería matarla ni abusar de ella. Solo quería tener relaciones sexuales, pero ante su negativa decidió violarla. Para ese momento todavía no tenía intenciones de asesinarla, pero ella tomó un leño con el cual golpeó a su agresor. Entonces corrió, pero Zulú la alcanzó y tras un breve forcejeo la despojó del leño. Fue con con lo que la victimó. Arrojó su cadáver al mar. Lady Marlene Pech Jonul fue asesinada en enero de 2008. No tenía ningún parentesco con la primera víctima pese al apellido Canul. Esto tampoco representó ninguna motivación especial para el asesino. Él ni siquiera sabía los nombres completos de sus víctimas. La golpeó hasta dejarla inconsciente, la violó y estranguló. Enterró su cuerpo cerca de la carretera. Guadalupe de Los Ángeles Rodríguez Méndez fue asesinada en julio de 2008. La ató de pies y manos, la violó y estranguló. Enterró su cuerpo junto a una brecha de la carretera. Zulú era un asesino desorganizado. Cometió muchos errores, empezando con que hubo muchos testigos que vieron a la primera víctima subirse al auto de Zulú. Supuestamente, dejó muestras de ADN en todos los cuerpos. Fueron las circunstancias las que ayudaron al asesino. El agua salada, en el primer caso. El avanzado estado de descomposición de los cuerpos hizo imposible o poco confiables las pruebas de ADN.
pero varios testigos del primer caso identificaron a Zulú como la última persona con la que se vio a Alma con vida. Fue detenido como sospechoso en el caso de Alma. Después de su arresto, el 4 de agosto del 2008, este confesó su responsabilidad, no solo en la muerte de Alma, sino también en los otros 2 asesinatos. Fue sentenciado a 40 años de prisión. Poco después de ser condenado, se retractó de ser culpable de los homicidios de Lady Marlene y Guadalupe. Declaró haber sido manipulado por los policías para inculparse, siendo que en México existe una condena máxima para estar en prisión, sin importar el número o gravedad de los delitos cometidos. El criminal no puede permanecer más del tiempo establecido en la pena máxima. Esta varía según el estado. Va desde los 40 a los 50 años, con excepción del estado de Chihuahua. En Yucatán la pena máxima es de 40 años. Zulú había sido condenado por 3 cargos de homicidio, 3 cargos de violación y 3 cargos de robo calificado. La condena sería igual a si solo hubiera sido sentenciado por un solo cargo de homicidio, violación y robo calificado. Supuestamente, este había sido el argumento que la policía utilizó para convencerlo de declararse culpable de los 3 asesinatos. Zulú había hecho apelaciones, con la finalidad de ser absuelto en los casos de Marlene y Guadalupe, aunque sin importar que fuera o no fuera declarado inocente en estos 2 casos, su condena no se reduciría. Mario Alberto Zulú fue encontrado muerto la mañana del 30 de agosto del 2008. Durante el pase de lista de los presos, se había ahorcado con unos pantalones. Murió sin demostrar su inocencia en los homicidios de Lady Marlene Pech y Guadalupe de Los Ángeles Rodríguez. Entre los asesinos seriales en Yucatán se encuentra el terrible caso de El Pájaro, un sádico hombre que asesinó a varias personas. Asesinos seriales en Yucatán. El espantoso caso de El Pájaro. Alrededor de los años 70, el nombre de Wilbert Román Gómez Carrillo aterró Yucatán. De acuerdo con los datos que circulan en Internet, ahí por 1979, se supo de su primer asesinato. Presuntamente acabó con una persona en los patios de La Plancha. Tras su primer crimen, fue detenido por las autoridades y sentenciado después a 20 años en el Centro de Reinserción Social, Cerezo. Años después, señalan que alrededor del año 2000, volvió a arrebatarle la vida a una persona de la peor forma. Sin embargo, argumentó que se trataba un malentendido. Según, el asesinato de su tercera víctima fue a raíz de una pelea, una riña por viejas rencillas, por lo que en ese entonces, presuntamente, el juez le impuso pocos años. Su sed de sangre no se había saciado. Presuntamente, el 2 de febrero del 2007, El Pájaro ejecutó con sus propias manos a un indigente en el mismo lugar donde mató a su primera víctima. Debido a esta situación, no se supo nada más de él. Algunos dicen que fue encarcelado tras perpetrar su tercera muerte, donde permanecería por el resto de sus días. Otros que se fue del estado. Uno de los casos más indignantes que al quedar al descubierto causó gran estupor en el oriente del estado fue el del asesino de niños de Tizimín, un joven criminal oriundo de la ciudad de los Tres Reyes, quien dio muerte con lujo de sadismo a 2 pequeños de esa población hace casi 35 años. Estos sonados homicidios, descubiertos en junio de 1981, fueron ejecutados por un psicópata de entonces 18 años de edad, llamado Héctor González Rivera. El sujeto estaba afectado de sus facultades mentales y era dueño de un largo historial de enfermedades mentales graves. No obstante, durante prolongados periodos, hacía creer a su familia que su estado anímico y mental estaba en equilibrio. De hecho, cumplía con sus obligaciones laborales en la tortillería de sus padres y se desenvolvía con cierta prudencia en su entorno social. El individuo, quien hace ya un tiempo salió libre del Centro de Readaptación Social, tras purgar una condena de casi 17 años. Entonces las sentencias eran más leves. Asesinó primero a un infante de 7 años de edad, de conocida familia tizimileña. Posteriormente dio muerte a otro chiquillo, pero este de 11 años. La fotografía del primer pequeño, de nombre José Enrique González González,
se estuvo publicando durante un año en los periódicos de la localidad, ofreciéndose una considerable recompensa por quien diera informes sobre el paradero del chico, solicitud que resultó infructuosa. La familia lo daba como extraviado. Incluso se manejaron entonces varias versiones. Una de ellas era que se había visto una camioneta roja con vidrios polarizados y matrícula foránea cerca de la casa del niño desaparecido, el día en que se le vio por última vez. Sin embargo, pasados varios meses, al descubrirse en una sascavera el cadáver de un niño de rasgos mayas, de nombre José Otón Romero Cahuil, con visibles huellas de tortura, las autoridades comenzaron a atar cabos. El hallazgo fue fortuito, cuando a unos chamacos que jugaban fútbol se les fue el balón precisamente dentro de la cueva y, al irlo a buscar, encontraron lo que pensaron era un animal muerto y dieron aviso a sus familiares. Al hacerse las indagaciones correspondientes y sabiéndose que ambos niños habían desaparecido, aunque en distintas fechas, en horas del mediodía en la misma calle de Tizimín, los policías judiciales concluyeron que el asesino vivía o operaba por esos rumbos, al descubrirse los cuerpos de dos niños en una sascavera. En Tizimín se pudo concluir que los cadáveres pertenecían a los menores, desaparecidos meses atrás, por lo que se intensificaron las investigaciones y se dio con el criminal, quien residía a unos metros de una tienda donde supuestamente los chicos pasaron para ir de compras. La policía detuvo a Héctor González Rivera, de 18 años de edad, quien confesó los dos asesinatos y que había semienterrado a su primera víctima en el patio de su casa. Ahí se halló la osamenta del primer desaparecido. Había sido torturado, abusado, muerto a puñaladas y quemado. Sus restos estaban en una bolsa. González Rivera invitó a los niños a entrar a su casa, ofreciéndoles golosinas y tomarse unas fotos, y aceptaron. El pederasta confesó que, aprovechando la ausencia de sus papás que estaban trabajando en el molino, llevaba a sus víctimas a un abandonado predio contiguo a su casa y ahí los atacaba. Los ató y torturó, clavándoles en los costados una navaja. Le producía placer ver la sangre y el sufrimiento de los pequeños, según confesó. Los cuerpos fueron quemados y arrojados después en la sascavera. De hecho, el hedor que despedía el cuerpo de la última víctima puso al descubierto el espeluznante hecho, según un perfil psicológico del asesino, que era de complexión extremadamente delgada y bajo de estatura. Aparentemente inofensivo, como suele suceder en estos casos, Héctor González era un individuo solitario, de pocas palabras y con evidentes desviaciones sexuales. En el momento de su detención, el asesino relató con lujo de detalles el placer que le ocasionaron ambas muertes. Era un psicópata. La gente que lo conocía señalaba que nadie lo hubiera aginado, capaz de semejante atrocidad. Sin embargo, el día en que fue sentenciado declaró a la prensa que había en él un profundo rencor, una rabia incontrolable que lo hizo actuar de manera tan sanguinaria contra los inocentes. De no haber sido detenido en aquel entonces este asesino, quizá la cadena de crímenes contra niños tizimileños se habría prolongado. Algo me orilló a matarlos. Antes de hacerlo no me sentía tranquilo, no dormía bien. La tranquilidad llegaba a mí después de matar, de ver la sangre cómo fluía de sus cuerpecitos. Algo me impulsaba a que lo hiciera, expresó en sus aterradoras declaraciones. Más adelante confesaría que su sed de sangre no estaba satisfecha del todo. Este peligroso sujeto ya está libre desde hace algunos años. ¿Se habrá regenerado? En 7 años se reunió evidencia contra El Bunga. En los registros policíacos de los asesinos seriales de Yucatán destaca, por el número de homicidios que le imputaron, Alfredo Aguilar Cano, alias El Bunga. De acuerdo con datos de las autoridades judiciales, el delincuente ultimó a 5 personas a principios de la década de los 90 y actuaba bajo un mismo patrón para privar de la vida a sus víctimas, con preferencias sexuales diferentes. Detenido en el año 2000, después de que intentó matar a una 6ª persona, El Bunga es uno de los asesinos seriales yucatecos de una lista de 6 en la historia local, que todavía permanece preso en el Centro de Reinserción Social de Mérida, Cerezo, con una condena de 24 años de cárcel. Aguilar Cano es considerado el principal asesino serial en la entidad.
por la cantidad de víctimas a las que ejecutó con un modus operandi similar. Las drogaba, las maniataba y al final las golpeaba, con excepción de 2 a los que acuchilló y baleó hasta matarlas, para robarles sus pertenencias. Las autoridades policíacas le atribuyen los asesinatos de Jorge Carlos Pizarro Barrera en 1993, Hernán May Magaña, 1995, Rigoberto Chaviano León, 1996, Nicolás Manuel Joil Canto y al actuario judicial Arcadio Francisco Balamno, estos 2 últimos cometidos en 1997. Además, de acuerdo con las investigaciones, intentó asesinar en 1999 a César Manuel Antuña Sánchez y el 30 de marzo del 2000 a un abogado, a quien dio por muerto. En un par de sus crímenes fue auxiliado por Ángel Martín Montero Solís, alias Chist, y el tabasqueño Guillermo de la Cruz Silva, Pie Grande. El primero también recibió una pena de 24 años en prisión, aunque los representantes del Poder Judicial lo condenaron por el homicidio del modisto cubano Chaviano León. Se hallaron evidencias por el modus operandi, de que el Bunga también ultimó a otras 4 personas más. Si se cumple el veredicto que se le dictó, Aguilar Cano quedaría libre en 2024, cuando cumpliría 60 años. Antes, Aguilar Cano estuvo preso por lo menos en 4 ocasiones durante ese tiempo, aunque nunca se le relacionó con esos crímenes que los agentes encargados de la entonces Comandancia de Homicidios hallaron indicios de su participación en los asesinatos, a pesar de los crímenes que cometió antes de que se le hallara culpable de dar muerte al diseñador extranjero cuando fue detenido en el año 2000. Según los archivos de Diario de Yucatán, el Bunga tenía ya un amplio expediente delictivo por robo. En julio de 1998, el Bunga fue acusado, junto con un cómplice, de apoderarse de varias piezas de automóvil propiedad de César Manuel Antuña Sánchez. 4 rines de magnesio, 4 llantas anchas, un motor de arranque, un dínamo, un acumulador, una tolva y una bomba eléctrica, entre otros accesorios, con valor de 15,000 pesos, que después vendió en un lavadero de autos en el poniente de la ciudad, sin enterar de la mala procedencia de esos objetos al dueño. Con la reconstrucción de datos hemerográficos, Aguilar Cano aprovechó que Antuña Sánchez descuidaba un refresco que tomaba en la sala de espera de la terminal de autobús, ADO, y vertió en la bebida una sustancia para que se durmiera. Cuando observó que el denunciante comenzó a resentir los efectos de la droga, le ofreció ayuda. En principio, el Bunga llevó a Antuña a su automóvil, un Nissan placas IWJ6461, y después ofreció trasladarlo a su casa de la calle 60 con 93. Pero en el trayecto el afectado se quedó totalmente dormido. Al día siguiente, cuando Antuña Sánchez recobró la conciencia, se percató de que su automóvil no estaba en el estacionamiento de su casa y habían desaparecido un equipo de sonido, una televisión de 27 pulgadas, 2 videocaseteras, 400 discos compactos, una grabadora, un lote de alhajas, hamacas, tenis y varios pares de zapatos. En la investigación por los 5 crímenes, los agentes policíacos también constataron que el 30 de marzo del 2000 el Bunga fue detenido por robar. De la misma forma, a un abogado, a quien también drogó, amordazó y dio por muerto, pero no fue así y el afectado lo denunció. Ese hecho fue el hilo conductor que llevó a los agentes a dar con evidencias de los crímenes del Bunga. Frío y calculador. Con esas 2 palabras describen las crónicas de hace una década la personalidad de José Enrique Medina Arjona, considerado uno de los multihomicidas más conocidos en la historia criminal de Yucatán. A pesar de que no superaba el 1.65 de estatura y los 60 kilogramos, la Verónica, según los agentes judiciales, que lo interrogaron hace 18 años, cuando fue detenido, intimidaba con su mirada burlona y sus comentarios cargados de ironía. El también conocido como el caníbal de la Lázaro Cárdenas, después de que mató con saña a 2 hombres, los cocinó y luego arrojó sus restos en un sumidero de una propiedad. En esa colonia meridana, ejecutó a sus víctimas en la primera década del año 2000 y guardó algunos de sus órganos, al parecer con la intención de comérselos posteriormente.
El modus operandi del también apodado La Verónica consistía en atraer a sus víctimas en salas de bailes donde a cambio de cierta cantidad de dinero les ofrecía sostener relaciones sexuales. Después los conducía a su casa, en la colonia Lázaro Cárdenas, en Mérida, Yucatán, donde las drogaba con somníferos y luego los mataba y seccionaba, sus cuerpos en partes. Algunos órganos los conservaba en un refrigerador y las otras partes las desechaba, arrojándolas a un sumidero en el patio del predio que habitaba. Después de una investigación judicial, Medina Arjona fue detenido en 2007. Pese a confesar los dos crímenes, intentó, sin éxito, argumentar desequilibrio mental por los crímenes que perpetró y de los que hasta ahora no reveló el móvil. ¿De qué te ríes? Mejor haz tu trabajo, dijo en una parte del interrogatorio el acusado cuando una joven ajena al proceso sonrió por otra circunstancia, también con la mirada, de acuerdo con los archivos de Diario de Yucatán. Medina Arjona miraba retadoramente a los reporteros de La Fuente, policíaca, que seguían el proceso, aunque al principio se cubría el rostro tratando de evitar que le tomaran fotografías. Su verdadera personalidad afloró cuando se plantó frente a la juez. Ante la sorpresa de todos, a pesar de que durante varias semanas negó el crimen de Zen Góngora, dijo con firmeza: sí lo hice, porque pensé que me iba a matar si lo dejaba vivo. Tiene sentencia de 40 años solamente. En 2048, él saldría libre y tendría la edad de 76 años. Frío y calculador. Con esas dos palabras describen las crónicas de hace una década la personalidad de José Enrique Medina Arjona, considerado uno de los multihomicidas más conocidos en la historia criminal de Yucatán. A pesar de que no superaba el 1.65 de estatura y los 60 kilogramos, La Verónica, según los agentes judiciales, que lo interrogaron hace 18 años, cuando fue detenido, intimidaba con su mirada burlona y sus comentarios cargados de ironía. El también conocido como el caníbal de la Lázaro Cárdenas, después de que mató con saña a 2 hombres, los cocinó y luego arrojó sus restos en un sumidero de una propiedad. En esa colonia meridana, ejecutó a sus víctimas en la primera década del año 2000 y guardó algunos de sus órganos, al parecer con la intención de comérselos posteriormente. El modus operandi del también apodado La Verónica consistía en atraer a sus víctimas en salas de bailes donde a cambio de cierta cantidad de dinero les ofrecía sostener relaciones sexuales. Después los conducía a su casa, en la colonia Lázaro Cárdenas, en Mérida, Yucatán, donde las drogaba con somníferos y luego los mataba y seccionaba, sus cuerpos en partes. Algunos órganos los conservaba en un refrigerador y las otras partes las desechaba, arrojándolas a un sumidero en el patio del predio que habitaba. Después de una investigación judicial, Medina Arjona fue detenido en 2007. Pese a confesar los dos crímenes, intentó, sin éxito, argumentar desequilibrio mental por los crímenes que perpetró y de los que hasta ahora no reveló el móvil. ¿De qué te ríes? Mejor haz tu trabajo, dijo en una parte del interrogatorio el acusado cuando una joven ajena al proceso sonrió por otra circunstancia, también con la mirada, de acuerdo con los archivos de Diario de Yucatán. Medina Arjona miraba retadoramente a los reporteros de La Fuente, policíaca, que seguían el proceso, aunque al principio se cubría el rostro tratando de evitar que le tomaran fotografías. Su verdadera personalidad afloró cuando se plantó frente a la juez. Ante la sorpresa de todos, a pesar de que durante varias semanas negó el crimen de Zen Góngora, dijo con firmeza: sí lo hice, porque pensé que me iba a matar si lo dejaba vivo. Tiene sentencia de 40 años solamente. En 2048, él saldría libre y tendría la edad de 76 años. El pasado día 23 se cumplieron 40 años de uno de los más horrendos crímenes de la entonces apacible Mérida de los años 70. El triple homicidio de la casa conocida tradicionalmente como La Jardinera, el cual sacudió a la sociedad yucateca de entonces. Aquel día, lunes 23 de febrero de 1976, el carpintero José Candelario Misparedes A. Cando, de 29 años, acudió temprano al domicilio del matrimonio Poveda Ricalde, personas dedicadas al agiotismo, a realizar unos trabajos de su oficio.
Aprovechando su estancia en la casa del barrio de Santiago, el carpintero intentó persuadir a la señora Eneida Poveda Ricalde de Mendoza, de 37 años e hija del matrimonio, para que le diera más tiempo de una deuda que tenía con ella, en la que iba de por medio su humilde vivienda ubicada en la colonia Santa Rosa. Como no pudo convencerla y como declararía después el asesino, la mujer le contestó molesta. El carpintero, y sin mediar más palabras, la emprendió a golpes de martillo y formón contra ella. Al oír los gritos, la madre de la mujer, Eneida Ricalde de Poveda, de 73 años, acudió en auxilio de su hija, pero también fue atacada mortalmente por el enloquecido homicida. Sediento de sangre y fuera de sus cabales, Mis Paredes también agredió al doctor Arcadio Poveda Cárdenas, de 76 años, al que hirió gravemente. Le lesionó con el formón el marcapasos que tenía. Las mujeres murieron en el acto. El doctor falleció días después. Solo salvó la vida la sirvienta Luz María Estrella Balama, quien poco antes salió al pequeño jardín del frente a regar las plantas. El carpintero, quien no quería dejar ningún testigo de su orgía de sangre, abrió el pequeño postigo de la puerta y le dijo a la muchacha que su patrona la estaba llamando. Pero al ver al multihomicida bañado con la sangre de sus recientes víctimas, la doméstica despavorida corrió para dar aviso a los vecinos. El carpintero asesino, que escapó raudo por el portón lateral, fue detenido 8 horas después de haber cometido esos horrendos crímenes, en su propio domicilio, donde ocultó en un armario las herramientas y su ropa aún manchadas de sangre. Mis Paredes salió libre hace varios años por buen comportamiento. Los asesinados eran padres y hermana del eminente científico yucateco Arcadio Poveda Ricalde, y la madre muerta era hermana y tía respectivamente del esposo de la prestamista, Elda Zurita Azcorra de Ricalde y Cintia Sue Ricalde Zurita, ambas asesinadas, también salvajemente, en otro caso, aislado en su casa del mismo barrio de Santiago el domingo 22 de agosto de 1999. Cosas de la vida. Una mujer de la tercera edad que se descubrió en la zona poniente de Mérida ha encendido las alertas en la ciudad. Nelly de Los Ángeles Contreras Ramírez, de 68 años de edad, fue asesinada en su domicilio en el fraccionamiento Fobiciste de Pensiones, presuntamente en un robo, ya que la ahora occisa se dedicaba al agiotismo. Las autoridades policíacas también siguen una línea de investigación sobre la probabilidad de que el móvil fuera la venganza por parte de algún cliente que perdió algún inmueble por no pagar el préstamo que recibió. Esta mujer era madre de la artista cómico regional Shirley La Chonchita, quien actúa en el programa Qué Rico, del Canal 13 de TV local en Mérida, Yucatán, y cuyo nombre real es Claudia Cámara Contreras. La práctica de la usura en Yucatán es un negocio rentable para algunas personas que lograron amasar cierta fortuna y que, en lugar de depositarla en una institución bancaria, prefieren darle movimiento a su dinero por medio de préstamos a gente necesitada, a cambio de alguna garantía, normalmente inmuebles y con altos intereses, mismos que a veces resultan impagables. El negocio es redituable si se toman en cuenta los excesivos réditos que cobran y, además, porque cuando el deudor no puede pagar, el agiotista se adueña de las propiedades que recibieron en garantía, que son muy superiores al monto prestado. Sin embargo, este tipo de negocio es riesgoso, porque existe el rumor de que las personas que lo practican, llamados agiotistas, usureros o prestamistas, guardan fuertes cantidades de dinero y joyas en sus domicilios, lo que es una tentación para alguien que quiere hacerse de dinero fácil. De acuerdo con las autoridades, el incidente ocurrió en la casa marcada con el número 1341 de la calle 5B, por 1A, de la mencionada zona habitacional, donde la sexagenaria vivía con su hija Elmi Luzney Cámara Contreras. La ultimada era muy conocida por el rumbo, por lo que su muerte causó gran conmoción en la zona. Era maestra pensionada y tenía unos locales en renta, así como una tienda de disfraces a unos metros de su casa. El crimen fue descubierto por Elmi Luzney, de 46 años de edad, cuando llegó a la casa y vio abierta la puerta principal. Al entrar, notó que las cosas estaban revueltas y al subir a la segunda planta encontró a su madre muerta en la cama de su habitación
con los pies amarrados con una media. En la recámara también había signos de violencia. La mujer avisó de los hechos al número de emergencia 066, por lo que minutos después llegó una ambulancia de la Secretaría de Seguridad Pública, cuyos paramédicos solo pudieron confirmar que su madre había fallecido. También llegaron elementos de la Policía Ministerial para tomar conocimiento de los hechos. Incluso supuestamente fueron detenidos 3 albañiles que trabajaban en el inmueble para que rindieran sus declaraciones ante el Ministerio Público. Personal de la Policía Ministerial y servicios periciales de la Fiscalía General del Estado se presentó al lugar a efectuar el levantamiento del cadáver y llevar a cabo las diligencias legales correspondientes. La autopsia, realizada por el Servicio Médico Forense, determinó que la causa de la muerte fue asfixia por sofocación, es decir, fue estrangulada o le taparon la nariz y la boca con algún objeto, probablemente una almohada. Hasta este momento no se ha dado con el paradero del asesino. En mayo de 1993 tuvo lugar uno de los más trepidantes y misteriosos casos policíacos en la historia del crimen en Yucatán. El abogado Armando Palomeque Río, su asistente Lady Montalvo, Rivero y su secretaria Judith Benítez Pech fueron muertos a balazos en horas del mediodía, luego de ser torturados en el interior del bufete propiedad del primero, ubicado a una cuadra del Parque de Santiago. Entonces se detuvo al esposo de Lady Montalvo, Iván Espínola Gil, a quien se acusó de cometer el triple asesinato por celos, pues al principio se manejó la versión de que el licenciado Palomeque y su asistente sostenían un romance, además de que ese día Espínola Gil fue visto rondando la oficina donde trabajaba su esposa y también se encontraron rastros sanguíneos en las suelas de sus zapatos. Él diría en su declaración que fue al CEMEFO recoger el cadáver de su esposa y ahí pisó sangre, y se le hallaron manchas de grafito en uno de sus bolsillos, los mismos que había en la oficina donde ocurrió el triple crimen. Los investigadores también mencionaron que encontraron cartas comprometedoras de los supuestos amantes y que en uno de los cajones del escritorio del abogado había ropa interior que pertenecía a Lady Montalvo. Unos meses, el sospechoso fue dejado en libertad y se manejó entonces una nueva versión, que se trataba de una venganza por agiotismo, ya que Palomeque daba dinero al interés o un móvil político. Hasta la fecha este caso no fue resuelto y el misterio sobre quién fue el verdadero asesino o asesino sigue flotando. La tarde del domingo, 22 de agosto de 1999, fueron asesinadas con saña la señora Elda Zurita Azcorra de Ricalde, de 70 años de edad, y su hija, la bailarina de ballet Cintia Su Ricalde Zurita, de 35 años, y herido de gravedad el novio de esta, Alejandro Carlo Varela Baeza, en el predio ubicado en la esquina de las calles 68 con 57 y 55A, a una cuadra del Parque de Santiago. Ese día, los novios Cintia y Alejandro habían ido al cine a Plaza Dorada, por lo que la señora Zurita se había quedado sola en su domicilio, pues también estaba ausente su esposo, William Ricalde Gamboa, hermano precisamente de la asesinada por el carpintero en 1976. Los criminales habían aprovechado que doña Elda estaba sola para visitarla. Esta les abrió la puerta confiada, pues eran sus clientes, pero iban con la firme intención de asaltarla y matarla. Amordazaron a la anciana y la torturaron, pero ella nunca reveló dónde escondía su dinero y alhajas. Tras estrangular a la mujer, los asaltantes revisaron la casa y cuando eso hacían, llegó Cintia Su y su enamorado, a quienes los homicidas sorprendieron al entrar a la casa. A la joven les deshicieron el cráneo a martillazos en el baño, y al novio también lo golpearon con la intención de matarlo, pero sobrevivió al ataque, y fue quien dio la pista para atrapar a los malhechores, a quienes también se les cayó un celular que sirvió para las pesquisas. Los asesinos resultaron integrantes de una familia oriunda de Tabasco, Ciudad del Carmen y Chiapas. Eran el abuelo Moisés Méndez Mejenes, de profesión médico anestesiólogo, su hijo Manuel Méndez Angulo y el nieto, así como otros 2 cómplices, a excepción de uno que estuvo prófugo hasta hace poco. Todos purgan condena actualmente, aunque nunca reconocieron ser culpables del doble crimen.
tras ardua investigación que incluyó la revisión de cámaras de video, estudios dactiloscópicos, de planimetría, cateos a diversos predios, la Fiscalía General del Estado cumplió este día 2 órdenes de aprehensión, presuntamente involucrados con la muerte del psiquiatra Felipe Triay Peniche. Los sujetos involucrados y formalmente detenidos son Enrique, de 35 años de edad, y Pablo Santos, de 33 años, este último oriundo del Distrito Federal, y psiquiatras de profesión, quienes afrontarán el delito de homicidio calificado, de acuerdo con las investigaciones del caso a cargo de la Policía Científica. El homicidio se perpetró en el departamento de Pablo Santos, ubicado en la calle 25x22 en la colonia García Jiménez, hasta donde llevó al hoyo Oxiso con base en engaños a fin de ultimarlo, tal como habían planeado desde días antes. El móvil del crimen está relacionado con intereses económicos vinculados con la obtención de un cargo laboral que el reconocido médico obtendría en próximos días y por el cual uno de los involucrados estaba compitiendo por el mismo puesto. La investigación, realizada en tiempo récord por los especialistas de la Policía Científica del Estado, detalla que la muerte del médico oriundo de Espita ocurrió el 16 de agosto, luego de haber salido de una reunión con compañeros de profesión, misma que se efectuó en conocido hotel de esta capital. Al término de la misma, Pablo Santos llevó al hoyo Oxiso al sitio citado para realizar el plan trazado y que consistía en ultimarlo, situación que se logró con el uso de un arma blanca. Después procedieron a desmembrarlo para guardar sus partes en hielo. De acuerdo con especialistas del servicio médico forense, la causa de muerte fue anemia aguda consecuente a perforación de víscera cardíaca, tras lo cual los imputados planearon cómo deshacerse del cuerpo. Tras el homicidio cometido con saña, los inculpados dejaron durante varios días el cadáver del médico en el lugar de los hechos, que mantuvieron en hielo, en tanto planeaban la manera de deshacerse del mismo, que finalmente abandonaron el miércoles, a bordo de su camioneta particular en conocido centro comercial de Ciudad Caucel. En el lugar de los hechos, peritos criminalistas y elementos de la Fiscalía levantaron las huellas dactilares y realizaron diversas diligencias, dando paso a las labores de investigación con estricto apego a la ley, y que derivaron en la solicitud de órdenes de cateo ante los jueces correspondientes y ya con las pruebas recabadas, pedir a la misma autoridad las órdenes de aprehensión respectivas para dar paso a la captura de los involucrados. Luego de la aparición del cuerpo en el estacionamiento y en una labor coordinada, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado iniciaron los trabajos para el esclarecimiento del caso, con diversas diligencias en varios puntos de esta capital. Entre las acciones implementadas, destaca la revisión exhaustiva del sistema de monitoreo de cámaras de video, que captaron de manera precisa el desplazamiento de la camioneta del profesional, ultimado hasta que fue dejada en el centro comercial el miércoles pasado, así como pruebas dactiloscópicas que involucran a los ahora detenidos. Como parte de la labor de investigación realizada, los agentes ministeriales y peritos de la Fiscalía ejecutaron diversas diligencias a las que se sumó la entrevista de más de una veintena de personas que podrían aportar datos sobre el caso. De igual manera, la Fiscalía General procedió a la realización de estudios de planimetría, así como pruebas con aplicación de luminol para detectar rastros de sangre, exámenes químicos y diligencias diversas por parte de los agentes ministeriales, investigadores y peritos, claves para el esclarecimiento del caso que involucra a los presuntos responsables. La labor de inteligencia incluyó el aseguramiento del predio donde sucedieron los hechos y diversas pruebas al cuerpo del ahora fallecido, lo que permitió recabar indicios suficientes para la conformación de la carpeta de investigación correspondiente. Con las pruebas obtenidas tras una labor seria y profesional, la Fiscalía General solicitó la respectiva orden de aprehensión, obsequiada por el juez de control de Mérida, misma que fue ejecutada por los agentes. Tras el cumplimiento de las órdenes de aprehensión, la dependencia puso a disposición del juez a los sujetos capturados, quienes deberán afrontar el proceso legal por el delito que se les imputa. En noviembre de 1995, una bala le quitó la vida en Mérida, Yucatán, a Flora Ileana Abraham Mahfoud,
de 25 años de edad, cuyo esposo Armando Medina Millet, quien sostiene que su mujer se suicidó. Independientemente de que Medina Millet haya asesinado a su esposa o no, lo que resulta innegable es que las indagaciones sobre la muerte de Flora, Ileana y el juicio contra su viudo riñen con presupuestos elementales de la investigación imparcial y el juicio justo. Una presencia distorsionadora y permanente en el caso ha sido la fortuna de la familia. Abraham Mahfoud, cuyo patriarca, Aziz Abraham Dagher, denunció el homicidio luego de que en un primer momento la familia y las mismas autoridades policiales concluyeron que Flora Ileana se había suicidado. La influencia de la familia Abraham no se limita a Yucatán ni al ámbito estrictamente empresarial, sino que se amplía a las esferas gubernamentales, policíacas, eclesiásticas y de medios de comunicación. Los hijos de Abraham Dagher han multiplicado las relaciones de su padre y actualmente uno de ellos, Raúl Abraham Mahfoud, es presidente del Consejo de Participación Ciudadana de la Procuraduría General de la República. No fue obstáculo que Raúl estuviera acusado ante la propia PGR de contrabando y acopio de armas y de falsificación de pedidos aduanales. La PGR, por cierto, acaba de desechar la primera de una serie de denuncias presentadas por la madre del sentenciado, Sara Millet Cámara, contra funcionarios judiciales yucatecos, federales y de otros estados, por obstruir la impartición de justicia y avalar pruebas falsificadas. Es posible que este desechamiento sea recurrido inicialmente ante el propio titular de la PGR, Daniel Cabeza de Vaca. Como quiera, no es cierto que sería candoroso e ingenuo que Raúl Abraham Mahfoud fue ajeno a esa decisión de la Procuraduría. 2 semanas después de los hechos, Aziz Abraham Dagher, de 74 años de edad, denunció el homicidio basado en pruebas positivas a reacción de rodizonato de sodio en distintas manijas de puertas, otros objetos y demás indicios. El denunciante contradijo de esa manera los resultados de las pruebas oficiales de rodizonato de sodio, practicadas la noche del día de los hechos, las cuales indicaron que Flora Ileana había disparado un arma de fuego y su esposo no, a pesar de que otras pruebas realizadas en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal confirmaron el resultado inicial. La Procuraduría Yucateca primero y la juez después dieron más peso a las pruebas efectuadas en manijas de puertas por peritos estadounidenses, contratados por la familia Abraham, que a las practicadas en las manos de Flora Ileana y su esposo. La defensa ha negado validez a los peritajes presentados por la familia Abraham porque fueron efectuados 6 días después de la tragedia, aunque en el expediente se los fechó el día de los hechos, y porque, además, la escena de la muerte, un departamento propiedad de Medina Millet, nunca fue preservada. La versión del homicidio sostiene que el 15 de noviembre de 1995 ocurrió una áspera disputa entre Armando y Flora Ileana y que, en una explosión de ira, Medina Millet le disparó después de golpearla. El motivo fue que la joven había decidido no contraer matrimonio religioso debido a que, después de la boda civil celebrada a principios de ese mes, Armando había cambiado de actitud y siempre peleaban porque él se volvió muy celoso. Esta versión fue manifestada por el denunciante 4 meses después de los hechos, el 14 de marzo de 1996, lo cual extrañó a la defensa de Medina Millet, por lo cual ésta le pidió a Abraham Dagher que explicara por qué se había demorado tanto en dar a conocer esa versión. Sin embargo, la juez evitó que el denunciante respondiera. No admitió esa pregunta, y lo mismo hizo con decenas de otras preguntas, testigos y pruebas ofrecidas por la defensa. Este hecho ha sido denunciado reiteradamente por la defensa de Medina Millet y señalado por el primer tribunal, colegiado del 14º distrito, cuando le pidió a la corte que atrajera el caso. Contra la versión del homicidio obran estos 2 hechos. El día de la tragedia, Flora Ileana acudió a la impresora que se encargaba de las invitaciones para la boda y le pidió algunos sobres que uno de sus hermanos requería. El mismo día, la madre de Flora Ileana se entrevistó con Miguel Pérez Concha, ingeniero y músico, para seleccionar la música que se tocaría en la ceremonia religiosa. Las inferencias son obvias. ¿Para qué se ocuparía la novia de las invitaciones si ya había decidido cancelar la boda? ¿Y para qué querría la madre
seleccionar la música para una ceremonia, que no se celebraría